vamos a abordar el tema que nos concierne hoy, que es el tema de los procesos de construcción de conocimiento. Digamos, le hemos llamado construyendo el conocimiento, ¿no? Bueno, yo quiero compartir con ustedes hoy una serie de inquietudes con el tiempo y las limitaciones, lógicamente, que nos da una actividad de este tipo, ¿no? No tiene sentido estar muchísimo tiempo porque también ustedes se cansarían y tiene, digamos, este tipo de actividades que acotarlas en un marco temporal para que también sean útiles, ¿no? Pero digamos en ese espacio temporal limitado, pero me parece que interesante y eficaz y que nosotros intentamos que sea útil para todos, pues esta temática, la temática de cómo se construye el conocimiento, es una temática que yo la empezaría a situar como una temática que está caracterizada, que está asignada en este momento por lo que yo llamaría tiempos de cambio, ¿no? Es decir, hoy día el conocimiento básicamente es eh, sinónimo de estar vinculado a una transformación continua en los elementos que componen dicho conocimiento, ¿no? Como tienen ustedes ahí en la transparencia, que a lo mejor están viendo, el ejemplo o la metáfora que a mí se me ocurre como más significativa de, de estos procesos tan intensos de cambio es que hoy cualquiera de nosotros, por supuesto, anda acompañado de un celular, ¿no? Y ese celular, sin el cual ya prácticamente parece como que no podemos vivir, ¿no? Pareciera como, ¿no? Haríamos entonces siempre la pregunta esta clásica medio en broma, pero al mismo tiempo medio en serio, ¿no? O sea, ¿cómo hacíamos antes cuando no teníamos celular, ¿no? Hoy dependemos del celular para todo, o sea, para situarnos en el auto, para ir de un sitio a otro, para buscar una información sobre el cine al que vamos a ir, sobre el libro que estamos leyendo, en fin, sobre cualquier cuestión prácticamente que nos rodea, ¿no? Bien, cuando compramos ese celular, como digo, estamos presuponiendo que cada cierto tiempo, por ejemplo, le vamos a tener que renovar las apps, ¿no? O sea, ya ni siquiera digo el software del propio celular, sino incluso las apps que bajamos y que, como todos sabemos, pues son específicas de cada actividad concreta que hacemos con el celular, ¿no? Bueno, fijémonos que esto que nos parece cotidiano realmente es una cosa impresionante, ¿no? Es decir, si lo comparamos con hace simplemente unas pocas décadas, a nadie se le hubiera ocurrido que cuando compraba una lavadora o una radio o un libro, iba a tener que estar cambiando continuamente, actualizando el sistema mediante el cual ese aparato funcionaba, ¿no? Y sin embargo, hoy día lo aceptamos como parte, digamos, de una necesidad tecnológica fundamental. Pero es que ese artilugio tecnológico es a su vez un instrumento de conocimiento, ¿no? O sea, en ese celular estamos leyendo, estamos orientándonos especialmente, etcétera, etcétera. O sea que el cambio, como ustedes ven, se ha convertido como una especie de imperativo, ¿no? O sea, es decir, si una persona dice que no cambia el celular desde hace 5 años, pues lo más probable es que tenga un producto absolutamente obsoleto. Pero no obsoleto, digamos, en el hardware, o sea, no obsoleto en el sentido de los elementos físicos de los que se compone, sino obsoleto en el sentido de los procedimientos que utiliza, ¿no? Entonces, realmente, bueno, esto es yo creo que es una profundidad realmente importante, ¿no? Y nos da una idea, ya digo, de la centralidad, ¿no? Que está ocupando la idea de cambio en nuestros tiempos, ¿no? Que sin lugar a duda, pues es un rasgo verdaderamente único de la época que nos ha tocado vivir, comparándolo con otras etapas de la humanidad o de nuestra propia historia occidental, ¿no? Pero al mismo tiempo, fijémonos que también, digamos, ese elemento de cambio nunca es total y absolutamente, digamos, unívoco, ¿no? O sea, este cambio está siempre unido también a una necesidad de que haya algunos elementos que no cambien, ¿no? Es decir, que haya una cierta estabilidad en algunas cosas, ¿no? Porque si el cambio, digamos, afecta a prácticamente todas las dimensiones de las actividades cognitivas, bueno, pues me parece que resultaría indudable que entraríamos en una especie de, digamos, de colapso de los propios sistemas de conocimiento, ¿no? O sea, necesitamos una cierta estabilidad, digamos, en las creencias, en los valores y en los mismos procedimientos que utilizamos para adquirir conocimiento.
¿Mm? Por ejemplo, en el caso, digamos, que podríamos pensar de las temáticas que nos pueden interesar a las personas vinculadas en la educación, pues por ejemplo estaría la escritura, ¿no? Es decir, antes era a través de un libro, ahora puede ser a través de un aparato digital, antes era más a mano, ahora puede ser más evidentemente, digamos, introducido a través de teclados y de instrumentos parecidos, pero en definitiva lo que se está produciendo es similar, ¿no? Que es un registro escrito que cambia la manera en que entendemos la realidad. Ese registro escrito puede presentarse en un formato o en otro, pero en definitiva se da esa necesidad de que haya un registro escrito y por lo tanto que haya una alfabetización. Es decir, el chico va a ser alfabetizado con diferentes procedimientos, pero en definitiva va a requerir ser alfabetizado, ¿no? Es decir, hay cambio, pero al mismo tiempo hay estabilidad. Y esto me parece importante porque esta dinámica, esta tensión entre el cambio y la estabilidad, me parece que se está dando también en diferentes ámbitos de la cultura y en diferentes ámbitos, en definitiva, de la educación. Y me parece que es una tensión a tener en cuenta a la hora de pensar en las instituciones educativas, a la hora de pensar la educación, a la hora de pensar las diferentes metáforas o modelos en los que se inserta la educación. Bien, una vez dicho esto, nos encontramos también con que la idea de aprender, ¿no? Está en definitiva hoy, pues como decíamos antes, profundamente vinculada a adquirir un conocimiento, que ese conocimiento se pueda aplicar para resolver problemas y situaciones nuevas. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, esto es lo que define sin duda ninguna las relaciones significativas que hoy se dan entre aprendizaje y conocimiento, ¿eh? Que, repito, ese conocimiento no se aplique solamente para cosas que ya sabemos, sino para situaciones que no sabemos muy bien cuáles van a ser, ¿no? Y que se van a definir por nuestra adaptabilidad al cambio, ¿no? Y me parece que esto es un elemento muy importante para ver qué tipo de cosas le enseñamos a los alumnos y con qué sentido se las enseñamos y cómo generamos o no contextos en los cuales ellos puedan, en definitiva, adquirir este tipo de habilidades, ¿no? Porque en definitiva van a ser las habilidades que, bueno, que no es que ya las que vayan a usar en el futuro, es que son las que realmente están usando hoy día, ¿no? Entonces, en este sentido de educación y cambio, o sea, en definitiva, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es cómo esta idea de cambio, ¿no? Está siendo muy significativa en el ámbito educativo y cómo los fenómenos educativos nos interesa concebirlos, digamos, desde esta perspectiva del cambio, ¿no? Y cómo la construcción de conocimiento, en definitiva, es necesario entenderla como un proceso de interacción entre lo externo y lo interno. Luego pondremos algún ejemplo de esto, pero siempre, digamos, vinculado a un intenso proceso de cambio, pues ya digo, en este marco, ¿no? En este marco me parece que hay 4 elementos, podríamos hablar de más posiblemente, ¿no? Yo hoy presento estos 4 porque me parecen 4 que son muy importantes, digo, quizás hay alguno más, pero estos 4 me parecen como muy significativos y como muy necesarios de tener en cuenta, ¿no? Tienen estos 4 elementos que ustedes tienen ahí en la transparencia, que me parecen, pues, bueno, importantísimos, ¿no? Importantísimos para, ya digo, repensar la educación desde el punto de vista del proceso de construcción de conocimiento que se da dentro de la misma, pero teniendo en cuenta que hay siempre un importante proceso de cambio, ¿no? Y que hay que atender a ese proceso de cambio, siempre en tensión con un contexto de estabilidad al mismo tiempo, ¿no? En primer lugar, bueno, la idea de que el conocimiento se construye, en definitiva, eh, en un contexto de curiosidad o de asombro, ¿no? Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, que tenemos que instalar en el alumno la sorpresa, la curiosidad, la tendencia, digamos, a buscar la respuesta a algo, ¿no? El conocimiento es siempre un resultado de intentar responder a alguna problemática, ¿no? Permítanme que les lea muy rápidamente. En realidad, incluso me gustaría ponerles la música también, porque en realidad es la letra de una canción, pero bueno, ustedes después la pueden googlear y la pueden buscar en YouTube o en otros ámbitos de la web, ¿no? Una canción, la letra de una canción, como les decía, que es una compositora gaúcha, como suele decirse, brasilera,
de Porto Alegre, Adriana Calcañoto, que tiene una canción preciosísima, que se llama Oito años, que digamos como que refrasea, por decirlo de alguna forma, las preguntas que se hace un chico de esas edades aproximadamente, ¿no? Y me parece que puede ser muy lindo, que yo se las recuerdo un poquito, si no les importa, porque a uno le hacen pensar mucho hasta qué punto la escuela genera o no genera, digamos, la necesidad de responder a esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice Adriana Calcañoto en su canción, ¿por qué tú eres del Flamengo y mi padre de Botafogo? Ustedes saben, dos equipos de fútbol de Brasil, ¿no? ¿Qué significa impávido coloso? Que como quizás sepan es una frase, de esas frases hechas muy digamos, ¿no? Extraña para los chicos, pero que está en el himno nacional, ¿no? Eh, ¿Por qué los huesos duelen cuando dormimos? ¿Por qué los dientes se caen? ¿Por dónde salen los hijos? ¿Por qué los dedos se ponen blancos cuando estamos en el baño? ¿Por qué las calles resbalan cuando está lloviendo? ¿Cuánto es 1000 trillones? Muchas veces, infinito. ¿Quién es Jesucristo? ¿Dónde están mis primos? ¿Por qué el fuego quema? ¿Por qué la luna es blanca? ¿Por qué la tierra da vueltas? ¿Por qué hay que dormir ahora? ¿Por qué las cobras matan? ¿Por qué el vidrio sirve para envasar? ¿Por qué se pinta usted, señorita? ¿Por qué pasa el tiempo? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué las uñas crecen? ¿Por qué corre la sangre? ¿Por qué nos morimos? ¿Qué hace que llueva? ¿Qué hace que nieve? ¿Cómo se escribe rebelión? Ustedes sabrán, año nuevo en portugués, ¿no? Bueno, yo creo que es una canción, aparte de muy poética, realmente que a uno le hace pensar mucho, ¿no? Es decir, sobre todo porque, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que lamentablemente en muchas escuelas los chicos no se les va a proponer intentar responder a ninguna de estas preguntas, ¿no? No a algunas o unas, sino a ninguna, ¿no? Y en general, el tipo de conocimiento que se les intenta transmitir, pues no está vinculado con responder a preguntas de esta naturaleza. Sin embargo, uno se preguntaría, bueno, si uno en la escolaridad que uno tuvo no tuvo instrumentos para responder a preguntas de esta naturaleza, bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué tuvo esa escolaridad, no? Porque realmente son preguntas muy centrales, preguntas muy importantes, preguntas en torno a las cuales, sin duda ninguna, pues la persona, digamos, podría elaborar representaciones del mundo verdaderamente significativas, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que tenemos en cuanto a esta necesidad de que haya curiosidad, asombro, ganas de conocer, ¿no? Es que la tenemos que generar y lamentablemente da la impresión que no se genera, ¿no? Fíjense que en el momento en que no se genera esa necesidad de conocer, bueno, ahí ya tenemos la primera falta de cambio, ¿no? Porque el cambio justamente es ir de no conocimiento a un conocimiento o de un conocimiento más escaso a un conocimiento más complejo. Pero tenemos que generar ese cambio. Entonces, fíjense cómo ya tenemos un contexto, digamos, de fuera de la escuela, donde el alumno está teniendo un celular cuyos apps que actualizar cada muy poco tiempo. Sin embargo, luego tiene una actividad en la escuela donde prácticamente ni siquiera, digamos, hay preguntas que le hagan cambiar. ¿No? Bueno, fíjense que el cambio en definitiva es una progresiva marcha hacia una comprensión mejor, ¿no? No es que el cambio en cualquier ámbito conceptual a uno le suponga necesariamente pensar las cosas de manera definitivamente verdaderas, ¿no? No, sencillamente uno va a ir progresando poco a poco hacia una comprensión más compleja. Como se diría en el lenguaje cotidiano, si me permiten la expresión, pues fácil que las personas ya pues una cierta edad, ¿no? Es decir, ya personas digamos de bastante edad terminen diciendo muchas veces, bueno, uno nunca termina de aprender, ¿no? Hoy me he sorprendido que ocurría esto, que yo nunca había pensado que iba a ocurrir, cosas parecidas, ¿no? Bueno, eso nos está indicando en un sentido cotidiano cómo efectivamente el aprendizaje es un proceso continuo, realmente continuo, y esta es otra de las características de nuestras sociedades, que a diferencia de las sociedades de hace
incluso algunas décadas, no digamos, de hace siglos, el aprendizaje se concibe como algo verdaderamente funcionalmente imprescindible que sea, digamos, a lo largo de absolutamente toda la vida. Y que sea así porque si no, verdaderamente la persona queda realmente muy desfasada, ¿no? Queda realmente muy desfasada. Es decir, otro de los elementos de nuestras sociedades es que no solo el cambio se está convirtiendo en un proceso muy continuo, sino la velocidad de ese cambio, ¿no? Que también es realmente muy, muy intensa. Y dentro de una misma generación hay procesos de transformación verdaderamente muy brutales y ya digo, a gran velocidad. Hay después otros dos elementos que me parecen muy importantes, ¿no? Que me parecen muy, muy importantes porque, digamos que, en principio, parecería como que no tienen que ver con el cambio. Sin embargo, desde mi punto de vista, son dos elementos realmente profundamente vinculados al cambio. Profundamente vinculados al cambio. ¿Eh? El primero de ellos, como ustedes ven ahí, es el desarrollo de la autonomía y el segundo, el que tiene que ver con la dialogicidad, ¿no? Luego hablaremos de ello, ¿no? Eh, bueno, el desarrollo de la autonomía, que es un elemento que, digamos, tiene una profundísima importancia en la teoría de Piaget, y que, sin embargo, para el propio Piaget, ¿no? Y que, sin embargo, otros autores, o muchos autores que han hablado de Piaget, no le han dado, digamos, esa centralidad. O sea, es decir, se ha pensado que la teoría de Piaget era básicamente una teoría sobre capacidades cognitivas cada vez mejores, sobre los estadios, sobre cosas parecidas, ¿no? Y sin embargo, todo eso está en la teoría de Piaget, por supuesto, los estadios, la comprensión cada vez mejor, las operaciones concretas, las operaciones formales, todas esas cosas. Pero todo eso en realidad para Piaget está al servicio de una persona que pueda ser cada vez más autónoma. En definitiva, ser más autónomo quiere decir ser más libre. Ser más autónomo quiere decir ser menos heterónomo. O sea, ser más autónomo quiere decir ser más independiente y menos dependiente. ¿Y más independiente de qué? Bueno, más independiente en definitiva de todo el conjunto de elementos que condicionan la vida humana. O sea, en definitiva, para Piaget y para otros autores del desarrollo cognitivo, conocer mejor es la posibilidad de entender mejor el mundo y de tener más posibilidades de actuar libremente ante el mundo, ¿no? Por lo tanto, ya digo, el desarrollo de la autonomía es, en definitiva, sinónimo de la generación de un individua, digamos, más libre, entre comillas, ¿no? Ya sabemos que la libertad absoluta no existe, pero que no existe la libertad absoluta no quiere decir que no existan grados de libertad, ¿no? Grados de libertad. Entonces, ya digo, ese desarrollo intelectual, social y moral incluso, ¿no? Que estudia el propio Piaget, en definitiva está al servicio del desarrollo de la autonomía. Entonces esto no es menor, ¿no? Esto no es menor porque me parece que la escuela debería hacer de ese desarrollo de la autonomía un cambio, en definitiva, un cambio verdaderamente importante. Y ese cambio es el que lamentablemente, bueno, vemos que muchas veces la educación no es capaz de generar, ¿no? No es capaz de generar, es decir, de lograr que las personas, digamos, tengan una disposición más libre con respecto a su entorno, ¿no? Y la dialogicidad, en definitiva, que es la capacidad de conversar con el otro, de tener en cuenta al otro, de poder entender la perspectiva del otro, pues también me parece un proceso tremendamente importante desde el punto de vista del cambio. Porque, en definitiva, si tenemos una actitud dialógica, eh, estamos no solamente pudiendo cambiar nuestra posición sobre algo, sino haciéndolo a través de la aceptación y la comprensión del otro, ¿no? Y esto me parece también tremendamente importante y algo, una dimensión, digamos, que la escuela debería sin duda ninguna favorecer. Bueno, desde este punto de vista, como ustedes saben, clásicamente se ha entendido que el conocer, en definitiva, no es repetir, ni es copiar, ni es almacenar, sino que en realidad conocer es finalmente el producto final de una interacción, digamos, entre la experiencia externa y los esquemas internos, ¿no? Los esquemas internos son las ideas que ya tenemos, y la experiencia interna, pues, bueno, en definitiva es la que recibimos todos a través de nuestros diferentes ámbitos, ¿no? Familiar, personal, profesional, etcétera. Pero se da la paradoja, como ustedes saben, que esa experiencia interna, perdón, esa experiencia externa nunca es bruta, ¿de acuerdo? O sea, lo que el profesor presenta nunca es lo mismo para todos los alumnos. Lo que el profesor presenta
pues puede estar muy claro para algunos y muy oscuro para otros, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende de que unos u otros alumnos pues tengan esquemas internos que le permitan comprender lo que el profesor dice, ¿no? Por lo tanto, experiencia externa y esquemas internos, en definitiva, son dos elementos que interactúan todo el tiempo. ¿No? En esa interacción es donde se da verdaderamente la comprensión y, en definitiva, la construcción del conocimiento y, en definitiva, en última instancia, el cambio. Si conseguimos que el alumno haga esa interacción entre lo que el profesor está explicando, el libro de texto está presentando, la escuela está generando y la actividad cognitiva del alumno, estamos favoreciendo efectivamente que se dé un cambio. ¿No? Y si no, me temo que estamos generando una situación pues, excesivamente estática. ¿No? En este sentido, la comprensión, como decía antes, la estamos viendo como una marcha de una representación más simple a una representación más compleja, que parta, como estábamos diciendo, de las preguntas como fuente de conocimiento y de las preguntas en el sentido, como decía antes, de autonomía. O sea, de las preguntas que el individuo se haga, ¿de acuerdo? Que la persona se haga a sí mismo. Es decir, la pregunta puede ser maravillosa, las que yo he dicho antes pueden ser más o menos poéticas, más o menos interesantes, pero si no se las hace el individuo, el que tiene que hacerla es la persona, ¿no? El que tiene que hacerla es el propio alumno. O sea, tenemos que lograr que el alumno sea importante esa pregunta que está surgiendo, ¿no? Y esto es lo que va a producir un decremento en la heteronomía intelectual, tanto un aumento en la autonomía intelectual. ¿No? Bueno, entonces en definitiva, estos han sido un poco los elementos fundamentales, digamos, que yo quería compartir con ustedes hoy. Estamos abiertos también, por supuesto, a ver algunas de sus preguntas, no todas quizás porque no vamos a poder tener, digamos, todo el tiempo para ver todas las preguntas. En este momento están en línea, por suerte para todos nosotros, pues creo que son 200, casi 270 personas, lo cual es realmente fantástico. Y en todo caso, quiero decirles que la actividad está siendo grabada y que se enviará posteriormente y creo que se coloca también en el canal de YouTube, ¿no? O sea que, así es que, pero eh, eh, ya digo, vamos a tener en cuenta pues algunas de estas, algunas de estas preguntas y luego pues hablaremos un poquito de los contenidos de este curso concreto sobre el que tiene lugar la conferencia de hoy, que es el de constructivismo y educación. ¿No? Bueno, tenemos aquí alguna pregunta que nos están haciendo, ¿no? Por ejemplo, Nasi Lastrid Vargas Conde dice, siendo las preguntas una idea más difícil de que los estudiantes construyan, ese es el reto, cómo llevar a estas ideas de generar la pregunta en el aula. Bueno, justamente se trata de instalar la pregunta. Yo creo que podemos instalar la pregunta, en primer lugar, teniendo en cuenta, digamos, es decir, las cosas que interesan a los chicos, lo que los chicos pueden comprender, etcétera, ¿no? Cualquiera de las preguntas que yo les he leído antes en la canción de Adriana Calcañoto, pues tendríamos que ver en qué nivel la colocamos. Es decir, podríamos generar esa pregunta, pero esa pregunta sola no va a generar conocimiento. Tendríamos que hacer una disposición de alguna actividad, de algo que al chico le pueda interesar. La sorpresa es muy importante, me parece, ¿no? Hacer que se produzca algo que el chico, que eso es lo que el chico está esperando, ¿no? O sea, luego todo eso tiene que tener evidentemente una traducción en una situación didáctica, ¿no? Pero siendo, entonces ya digo, nuestra propuesta fundamentalmente el tratar de generar ese énfasis en que el chico se haga la pregunta. Y eso sí lo vamos a saber si se está generando o no. O sea, es decir, nos va a costar más o menos trabajo didáctico, pero finalmente sí vamos a saber si el chico se ha enganchado con la pregunta. Yo creo que hay que tener claro que los chicos son organismos vivos que tienen curiosidad. Lo que me parece que hay que crear es un ámbito en el cual el chico pueda realmente, digamos, eh, poder sacar esa curiosidad y esa posibilidad de satisfacer su curiosidad sin que haya, digamos, un marco excesivamente rígido como para que la pueda llevar a cabo. ¿No? Eh, bueno, ahí tenemos también aquí otras palabras, otras preguntas que están, digamos,
partiendo, eh, partiendo en definitiva de la idea de cómo hacer, digamos, como dice aquí, por ejemplo, Eugenia Analía de Filippi, dar la palabra a los alumnos como punto de partida para conocer su sociedad previa, me parece que es fundamental para la construcción de aprendizajes significativos. ¿Realmente los docentes se proponen esto? Bueno, Eugenia, yo creo que justamente es lo que yo un poco intento insistir. Quizás unos sí, quizás otros no, pero lo importante me parece es que, desde nuestro punto de vista al menos, se lo propongan, ¿no? Es decir, que se dé la palabra efectivamente a los alumnos para generar efectivamente ese interés, digamos, por hacerse la pregunta, por la curiosidad, ¿no? Me hacen también aquí ahora una pregunta relativa a explicar el incremento de la agencialidad, ¿no? Bueno, claramente el proceso de paso de la heteronomía a la autonomía es un aumento de la agencialidad. La agencialidad, por decirlo de una manera muy rápida, pero no por ello menos exacta, en definitiva la agencialidad tiene que ver con sentirse uno el protagonista y el, digamos, centro causal de las cosas que a uno le ocurren, ¿no? O sea, eso es en definitiva aumentar la sensación de agencialidad, es decir, que la persona pueda sentir que tiene, digamos, una organización sobre sus decisiones y una posibilidad de tomar decisiones que afectan a su vida y que, digamos, puede decidir qué hacer, para qué, por qué, etcétera, ¿no? Y no sentirse, digamos, un juguete, por decirlo de alguna forma, pues de horarios, normas, etcétera, etcétera, que establecen las instituciones, las personas, los padres, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, o sea, una mayor autonomía, una mayor agencialidad, es que lograr que el chico haga cosas porque verdaderamente las quiera hacer, porque verdaderamente le interesen. Ese es en definitiva el mejor sistema, digamos, para que el chico pueda crecer tanto en el ámbito cognitivo como social, como en otros ámbitos, ¿no? Y para eso efectivamente hay que darle un cierto espacio de libertad, sabiendo, como suele decirse habitualmente, su libertad termina donde empieza la libertad de los demás, como suele decirse, ¿no? O sea, no es un problema de hacer lo que el chico, digamos, cualquier cosa que el chico quiera, sino de hacer cosas que tengan que ver básicamente con su desarrollo como persona, ¿no? Pero sí que tenga una posibilidad de utilizar ámbitos y formatos diferentes para responder a esa pregunta que hayamos logrado, ¿no? hayamos logrado instalar, ¿no? Eh, ¿Cómo se logra, me preguntan aquí también, me van pasando desde la asistencia técnica algunas preguntas, ¿cómo se logra generar ese interés en los chicos? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, qué interesa a los chicos, ¿no? Si vamos a enseñar biología, es muy probable que les interesen cómo crecen las plantas o cómo se vinculan los animales con determinadas actividades o cómo, en fin, se dan otros fenómenos en el mundo biológico. Seguro que los chicos tienen interés por eso, ¿eh? Entonces es importante saber qué interesa a los chicos y cómo podemos, en definitiva, tomar actividades que interesen a los chicos y hacer sobre esas actividades preguntas que sean realmente importantes, ¿no? Eh, yo creo que hay muchísimas, ¿eh? Yo creo que hay muchísimas, o sea, evidentemente siempre que se habla del interés genuino de los chicos, se plantea siempre que en un primer momento, si no hace esa pregunta a los chicos qué les interesa, evidentemente van a aparecer enseguida cosas muy mediatizadas por los medios de comunicación, ¿no? Pero eso es una primera impresión, eso es puramente superficial. Si después nosotros, digamos, indagamos con mayor profundidad, vamos a saber que a los chicos verdaderamente les interesan cuestiones de una cierta profundidad con respecto al funcionamiento de la naturaleza y con respecto a la interacción entre las personas y con respecto a la evolución de las sociedades. Es decir, a los chicos les interesan muchísimas cosas. Hay que tratar de formularlo en un contexto que ellos puedan entender y en un ámbito que ellos puedan realmente generar explicaciones, ¿no? Pero claro, no podemos verlo ahora de manera súper detallada porque nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero en definitiva, ya digo, lograr el interés de los chicos significa vincularse con cosas que les interesen, ¿no? Eh,
un ejemplo de decremento de la autonomía. Bueno, miren, por ejemplo, yo creo que la autonomía logramos que disminuya en la medida, por ejemplo, que hacemos a los chicos, al grupo de chicos como tal, pues el verdadero protagonista de sus decisiones como grupo. O sea, dicho de otra forma, los problemas, por ejemplo, de disciplina, los problemas de organización en la clase, los problemas de cómo hacer las cosas dentro del aula, etcétera, etcétera, que siempre a menudo muchos profesores hablan bueno, de los problemas muy serios que plantea la, la disciplina. Bueno, yo creo que si establecemos con los chicos algunas reglas que son de todos, es decir, si convenimos con los chicos que estamos todos en el mismo barco y que lo que ocurre entre un aula nos afecta a todos y que si todos maltratamos ese aula y maltratamos la norma va a ser peor para todos y que el bienestar del grupo va a depender de cómo unos nos tratemos a otros, pues ahí estamos realmente colocando la agencialidad, o sea, el lugar de control, como suele decirse, en la propia comunidad y al chico como parte de esa comunidad. Y van posiblemente a empezar a entender que las cosas tienen que hacerse no porque lo dice el profesor o porque lo dice el director o porque es así y punto, sino porque todo eso que se haga de una determinada manera va a redundar en un mayor beneficio para todos, ¿no? Porque el bienestar de todos va a depender de todos, ¿no? Si hacemos eso, evidentemente aumentamos la agencialidad y aumentamos la autonomía. Y por lo tanto, tenemos una disminución de la heteronomía. Eh, Me preguntan aquí también si fomentar las preguntas implica un posicionamiento político del docente. Bueno, me parece que no necesariamente. En primer lugar, yo estaba hablando de fomentar las preguntas en general, porque creo que el conocimiento es siempre, digamos, algo que tiene que ver, como decía antes, con respuestas a preguntas, ¿no? Eh, si por político entendemos, este es un tema muy amplio, ¿no? El tema de política y educación, un tema amplísimo, ¿no? Si por político entendemos, en definitiva, la gestión que la sociedad se da a sí misma, bueno, pues toda educación, evidentemente, es política en ese sentido, ¿no? Si por político entendemos una cuestión más específica, más confesional de eh, digamos, de las creencias específicas del docente, no digamos ya no solo específicas en su sentido amplio, sino partidarias, ¿no? Pues me parece que en principio eso yo no creo que debiera estar presente en el aula, me parece que es algo que el profesor puede explicitar algunas de sus creencias generales sobre la realidad, pero las cuestiones partidarias me parece que no tienen sentido presentarlas a los alumnos porque incluso tienen, digamos, cierta complejidad que el alumno, en fin, va a depender de la edad, pero algunas de ellas me parece que va a ser complicado que el alumno las entienda cabalmente. Bueno, hay otra pregunta, y ya la última, porque tenemos un tiempo limitado, ¿no? Que me piden que especifique un poco más, que me explaye un poco más sobre el proceso de construcción de conocimiento. Bueno, muy rápidamente, ya digo, porque tenemos un tiempo limitado. El proceso de construcción de conocimiento, como ustedes saben, en primer lugar, hay que insistir en que no es una tabula rasa, ¿no? Es decir, que los seres humanos, incluso desde muy pequeños, desde bebés, pues no venimos al mundo, digamos, como tabla rasa y que simplemente absorbemos la información que nos dan. Yo creo que esto ya desde autores clásicos como Piaget, posteriormente Chomsky, la lingüística, etcétera, muestran, y hoy ha habido muchísimos trabajos experimentales con tecnologías que, digamos, han permitido confirmarlo, muestran que los chicos, incluso desde muy, muy pequeños, tienen unas disposiciones que los hacen particularmente sensibles a la estimulación que los rodea y que van a procesar esa estimulación en función de ciertas capacidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, eh, esas primeras capacidades de los chicos, que repito, no son tabulas rasas, incluso que tengan meses, no son tabulas rasas, o sea, son enormemente sensibles al tipo de estimulación que reciben, al tipo de cuidado que reciben, al tipo de actitudes que reciben, ¿no? Y sin duda ninguna filtran eso de una manera muy clara a través de sus capacidades, aunque sean todavía muy incipientes, ¿eh? Posteriormente, a partir de los 2 o 3 años, el chico
básicamente va a empezar a hacer conceptos primero muy elementales, como suelen llamarse concretos o preconcretos, o sea, es decir, conceptos muy básicos con atributos, digamos, muy elementales, y eso lo va a llevar poco a poco a una ampliación de sus conceptos y ya en torno a la adolescencia, pues conceptos de más complejidad, como se llamarse conceptos abstractos, o sea, conceptos que ya no requieren la experiencia física o la experiencia, digamos, manipulativa para entenderse, ¿no? Y para generarse, ¿no? Entonces, ahí en la adolescencia va a haber un profundísimo desafío, como todos sabemos, porque en términos de la escolaridad significa la adolescencia, la llegada a la escolaridad secundaria, y todos sabemos que la escolaridad secundaria genera muchísimos problemas de abandono porque empiezan a generarse unas disfunciones muy grandes entre ciertas tendencias del chico que van, digamos, como por fuera del mundo académico y los contenidos académicos que ya son muy desvinculados de lo cotidiano. Lo que le enseñamos a un chico de 8 o 10 años todavía tiene mucha vinculación con lo cotidiano. Entonces, aunque el chico, digamos, no siga mucho los contenidos de la escuela, pero hay muchas cosas del mundo cotidiano que puede hacer valer para entender lo que le dice la escuela. Pero a partir ya de los 12, 14, eso no funciona. Es decir, los contenidos de la escuela ya son súper específicos, son súper académicos, son súper formalistas. Y entonces tiene que utilizar un pensamiento abstracto, pero al servicio de ese lenguaje tan formalista y tan académico. Y eso muchas veces genera, como todos sabemos, pues abandono, fracaso, etcétera. Bueno, tenemos que ir cerrando la actividad, simplemente pues, mostrarles, porque tenemos un tiempo limitado, mostrarles ahí algunas de las características del curso, esperar, decirles que por supuesto los esperamos en este curso para las personas interesadas. Ahí tienen ustedes en estos momentos pues la web, posgradoscarretero.com, y el mail al que pueden dirigirse si tienen ustedes interés, ¿no? Lo tienen ahí ustedes en la web. Es un curso que dura un año académico, es totalmente virtual, es decir, o sea, ustedes lo pueden hacer desde su casa, desde cualquier sitio en el que estén, sea cual sea, y si ustedes pues van a otro país o van de vacaciones o salen a casa de algún familiar, pues también lo pueden seguir porque en definitiva es totalmente, digamos, en la red, estén donde estén. Hay clases, por un lado, que se van colocando cada semana y luego hay una serie de actividades que están acompañadas de tutores. Es decir, que ustedes tienen, digamos, el contenido de la clase que ha sido elaborado por profesores, pues la mayoría de nosotros, pues investigadores y personas que estamos en estas temáticas desde hace mucho tiempo y que publicamos habitualmente en estas temáticas. Y luego tienen una figura diferente que es la del tutor. El tutor que los acompaña a ustedes, digamos, en el día a día, conforme ustedes van respondiendo las preguntas, haciendo actividades, tienen también actividades sociales con otros compañeros, tienen lo que llamamos el café, que ustedes pues chatean o intercambian, digamos, cuestiones más de la cotidianidad con personas que también están haciendo este curso. Y tienen ustedes ahí ahora mismo en pantalla los 5 módulos, ¿verdad? Tienen primero desarrollo cognitivo y aprendizaje, donde hablamos de temáticas más o menos similares a las que yo he hablado hoy. Después el módulo 2 sobre procesos cognitivos y aprendizaje escolar, ya más de aplicación de todo esto al ámbito escolar. En el módulo 3 la enseñanza, es decir, cuestiones vinculadas con ya no con cómo el chico aprende, sino cómo enseña el profesor, que son, como ustedes saben, dos cosas que están muy relacionadas, pero que son diferentes. En el módulo 4 tienen ustedes diferentes contenidos en relación con didácticas específicas de diferentes materias, ciencias sociales, lectura, ciencias naturales, matemáticas, porque son las más, digamos, bueno, las más frecuentes en todos los sistemas educativos. No es que sean las únicas, pero son las más frecuentes. Y el último módulo, porque realmente hoy tiene realmente muchísima importancia, como hemos comentado anteriormente, está todo el tema de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿no? Que ya llevan varias décadas, y la importancia de esta tecnología para el aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Saludos otra vez aquí desde Madrid, desde España. Para nosotros ya aquí ya son casi las 11 de la noche, así que con permiso de ustedes vamos a ver si nos vamos a cenar y ustedes también tienen todavía la tarde por delante, así es que, bueno, hasta pronto y los esperamos en nuestros proyectos educativos virtuales. Hasta pronto. Hasta luego.